Namaste. Bueno, hoy vamos a aprender la postura reina de Ale Yoga, que es el murciélago en suspensión o Vajrayana Sirsasana. Colocaremos el columpio en suspensión baja, debajo de rodillas o en rodillas, y aprenderemos esta postura para luego poder hacerla en suspensión completa o en gravidez, que la habréis visto muchas veces, porque es la postura más longeva que existe en Air Yoga y también en yoga, pero en el columpio, en ingravidez. Muy bien, colocaremos el columpio debajo de rodillas, a 30 o 50 centímetros del suelo o en rodillas, y siempre colocaremos, se puede colocar el columpio bien amplio y abierto, o al principio es interesante también para no cargar mucho columpio que se nos agarre mucho por el cuerpo, doblar la mitad de adelante un poquito hacia adentro y nos vamos sentando. Siempre colocaremos la parte de atrás en la cintura, ni muy alto ni muy bajo, en la cintura, ¿sí? Las pestañas pueden ir cerradas o abiertas. Si las cerramos, tenemos el columpio un poquito más estrecho, que al principio nos ayuda mejor a hacer la postura para colocar las piernas. Y si ya tenemos mucho dominio o sentimos que se nos clava el columpio al principio, que no sabemos acomodarnos muy bien, luego ya estamos muy confortables en cualquier asana o postura, pues las podemos dejar abiertas o semiabiertas. Bien. Esta postura es recomendable para todas las personas. Si sentimos, excepto si sentimos mareos o estamos embarazadas, al ser de inversión, o todas las que son de inversión, en realidad son buenas para todo, pero por precaución, si tenemos un salud excelente, pero algún problema de tensión arterial, estamos embarazadas, o un problema de corazón o circulatorio serio, pues siempre procuraremos no hacerlas poquito a poco si nos sentimos confortables. En principio sería no recomendado hablarlo primero con el médico, si acaso, pero en realidad todas al final son beneficiosas y esta mucho más que otras. Pero en principio que sepáis que hay que sentir el cuerpo para ir acostumbrándonos a ellas, o tomar precaución o no hacerlas si no os sentís confortables. Muy bien, pues vamos a ir abriendo, separando rodillas, metiendo ombliguico. Vamos a ir hacia atrás, abrazando así un poquito el columpio, sin cerrarlo demasiado, ¿sí? Sin cerrarlo demasiado, para ir separando rodillas, con las puntas de los pies un poquito juntos, que miro, para que la barbilla y el cuello esté protegido, el cuello y la nuca, y los pies van hacia adelante, podemos sacar los estribos y los pies juntos. Plantas de los pies juntos también se hace con los pies un poquito hacia arriba en el cuerpo del columpio, un poquito sujetos, o simplemente juntamos plantas de los pies. Aquí vamos a estirar primero siempre bien la columna, bien larga, acomodar bien el cuello y relajarnos. Si vemos que tenemos el columpio excesivamente alto, nos quedáramos con la barbilla muy tensa, bajaríamos un número del columpio en un lado o en los dos, depende de cómo lo sintamos. Muy bien, pues aquí en principio podríamos tener los brazos hacia adelante, con las palmas a la tierra, podríamos abrir el Savasana, palmas al cielo y relajarnos, o llevar brazos atrás, relajando hombros. También podemos poner las manos en la cabeza, pero es más confortable dejar el cuello que se elongue de una manera natural. Cerramos los ojos para sentir la respiración. Podríamos hacer una Fórmula 1. Inspiro, pero vamos a hacer mejor una respiración natural, relajarnos en la postura. Una respiración consciente y natural por la nariz. Si siento presión craneal o me estoy acostumbrando a la postura, es la primera vez que la hago,
Podríamos vaciar por la boca para vaciar esa presión craneal e ir acostumbrándonos a este ritmo de inmersión, a este ritmo de respiración, circulatorio, hasta que nuestros biorritmos lo absorban y se armonicen. Observo y me relajo. Quizá pueda estar más confortable, relajarme más en la postura. El cuello, la cara, sentimos ese drenaje hacia ella, profundo. Desde los pies. Siento cómo se liberan las articulaciones en los pies, en las piernas, de las caderas, de la zona baja de la espalda, de toda la columna. En inversión. Y siento respirar. Cómo se estira el cuello sutilmente, se relajan los hombros, me relajo. Observo respirar y relajar el peso del cuerpo, poco a poco. La columna totalmente liberada, sin esa presión habitual del día a día. Una inmersión, en este caso, sobre todo la zona baja de la espalda. Totalmente libre y suelta. Esa elongación, descompresión facial. Ese relax profundo que produce en nuestra mente. Que despierta una consciencia integral de bienestar profundo. Siente esa liberación del estrés, de la tensión. Relax. Poquito a poco vamos a ir a la vela. Si vemos que estamos muy lejos del columpio, para la vela podemos acercarnos un poquito más debajo de los estribos y subo. Si necesito apoyo las tirar un poquito más, o brazos a lo largo del tronco, o atrás un poquito más difícil. La barbilla se queda en Jalandhara Bandha, en el cierre de la garganta, para extraer el cuello y sentir una respiración muy controlada. Poquito a poco entra el aire y sale. Poco a poco volvemos al murciélago, al Vajrayasana, Sirsasana. Sintiendo ese éxtasis que produce sensaciones. Si creemos que es suficiente en este momento, subiremos a la postura de la marioneta para relajarnos. ¿Cómo subimos? Podemos subir por la lazada o estribos, o si nos acostumbramos a subir abrazando el columpio, muchísimo mejor. Barbilla hacia la garganta siempre, abrazo el cuerpo del columpio
abro las piernas, muy despacito los pies hacia adelante, me suben poco a poco. Aquí como estamos muy abajo tendremos mucho cuidado al apoyar los pies en el suelo. Y descanso, la mano. Y fuera un poquito de la mano, el vuelo, me relajo. Siento cómo se ha estirado el cuello, relajándolo completamente. La columna está tan confortable y agradable que apenas la siento. Es una vibración especial, todo el cuerpo, la cabeza, la cara, mucha energía en el cuello. Siento el corazón agradable, me bombea fuerte y relajado. Una respiración suave y natural absorbiendo los beneficios, recibiéndolos, disfrutándolos. En todo el cuerpo respirándolos, me relajo. Si me duele la espalda en la marioneta, me pongo más erguido y cuelgo. Y si no me molesta, cuelgo todo lo que sea agua. Respiro muy profundo. Y subo. Poquito a poco movemos un poco el cuello aquí. Inspiro profundo. Oreja hacia hombro, un lado. Vaciando un ombligo. Vuelvo, inspiro. Al otro al exhalar. Vuelvo, cojo. Barbilla hacia el esternón. Vaciando. Alineo o al cielo suave, cojo. Al centro, abajo, vacío. Inspiro en el centro. Ombligo a columna, derecha y atrás. Vuelvo, cojo. Y al otro al exhalar. Y al centro, inspiro. Y poquito a poco vamos a ir bajando. Descendemos otra vez a Vajrayana Sirsasana o al murciélago. Iremos haciendo posturas en el murciélago, variantes de él que se van uniendo a él, poquito a poco. Un ombliguico, sujeto el suelo pélvico, desciendo un poquito, abrazando el cuerpo del columpio, separo bien rodillas y pies hacia adelante, barbilla mirando el ombligo para relajar el cuello y la cabeza. Muy bien. Respiramos profundo y sentimos el cuerpo, cómo están las piernas, las caderas. Vamos a ir viendo cómo cambia, sintiéndolo. Y vamos a ir al árbol. Poco a poco, la pierna derecha desciende el pie, abrazo con la mano contraria izquierda y la bajo. La bajo hacia la ingle, pero confortable. ¿Sí? La pierna izquierda se abre despacito. Sujeto, aquí hay una contracción abdominal para sujetar un poquito la postura, sobre todo la pierna izquierda al abrirse. Por eso sujetaremos un poquito más ombligo, relajaré mucho el cuello y brazo derecho atrás, el hombro lejos de las orejas y del cuello siempre. Y aquí me relajo, poco a poco. Si me molesta la presión del columpio, puedo poner el pie en el otro lado, sujetarlo ahí. ¿Sí? Que subo lo bajo. Y aquí relajo hombros, brazos, piernas. Inspiro, la pierna izquierda, que no se nos vaya hacia adelante. Está abierta. Para eso, ¿qué hago? Inspirar profundo con el tórax
hundir ombligo hacia columna, tirando bien el centro y haciendo una pequeña rotación externa de cadera, pero voy relajando el peso, controlando la relajación y a la vez la postura. Haremos una respiración consciente y activa. Inspiro pulmones, hundo ombligo al exhalar. Por la boca, inspiro pulmones, por la nariz. Quizá pueda relajarme más, vacío por la boca, hundo ombligo. Inspiro. Hundo ombligo. 3 más. Hundo ombligo al exhalar. 2. Vaciando hundo ombligo. Y 1. Vacío bien. Relajo brazos. Traigo el pie adentro, otra vez me voy al murciélago si necesito. Muevo el columpio para colocarlo bien. Si se me ha movido en exceso y no puedo volver a la postura, subo despacito y me vuelvo a recolocar. Y aquí me relajo. Poco a poco. Observo cómo han cambiado las sensaciones. Cómo estoy, en las piernas, en las caderas, en el vientre, en el abdomen, los órganos internos, sensaciones, cómo desciende la energía hacia los centros vitales, la descompresión hacia cada vez más profundo en la inmersión, en las ondas cerebrales relajadas, muy relajantes. La respiración natural y relajante, a no ser que necesite vaciar por la boca para liberar un poquito si necesito. Si necesito subir, antes de volver a hacer el árbol con la otra pierna, subo despacito para no mantener la postura abajo mucho tiempo. Abrazo el cuerpo del columpio y subo siempre despacio para no marearnos. Poquito a poco. Aquí me relajo. Me alimento un poco. Siento el cuello cada vez más largo. Me relajo. Espalda, las piernas, la vibración. Siento los ganglios inguinales, axilares, todo. Relax. Y subo poco a poco. Muy bien. Ahora haremos el árbol abrazando el otro pie. Despacio. Vamos a ir abrazando un poquito el columpio. No hace falta que lo cerremos del todo, a no ser que no sepamos bien hacerlo todavía, pero si no nos presionará mucho más. Y poquito a poco, simplemente desciendo con él. Separo rodillas, barbilla adentro para no dañar el cuello en la bajada. Y cuando ya estoy en el murciélago, también podríamos sacar un poquito de glúteos. Y aquí es más confortable hacer esta secuencia, ¿sí? Esta postura es muy confortable si le pillamos el punto exacto. Si no, me lo subo un poquito más. Si me lo subo hasta aquí, puede que me duela más. Luego le iremos encontrando una comodidad exacta al columpio. Al principio no sabemos bien manejarlo sobre él, pero luego es muy, muy confortable. Así, cogiendo el punto. Y aquí haremos el árbol. Cogemos el pie izquierdo con la mano derecha.
acercamos hacia abajo y la pierna derecha se abre. Brazo izquierdo detrás y relajo el cuello, hombros, piernas. Procuramos que la pierna no se nos vaya cayendo, pero tampoco estamos tensos. Buscamos un punto medio, aprendiéndonos a relajar en la postura, en la asana de Vajrayasana, Utkatasana. Y activamos pulmones. Inspiro, mundo ombligo, vacío por la boca. Inspiro por la nariz, abro costillas, clavículas, vacío. 4 más. Inspiro, mundo ombligo. 3. Mundo ombligo al exhalar. Quizá por relajarme más. La última. Vacío bien. Y poco a poco vuelvo al murciélago o Vajrayasana Sirsasana. Aquí me relajo y observo. Si me cansan las caderas y las rodillas, también puedo ir un poquito más arriba. ¿Sí? Si puedo ahí. Disfruto las sensaciones de la asana. Me observo cómo están ahora las piernas, las caderas, los órganos internos, la columna, relax, todo el cuerpo, la liberación. La respiración. Siento cómo desciende la linfa, la sangre, la purificación física, mental y emocional. Relax. Y poco a poco vamos a hacer el 8. Despacio. Comenzaremos igual que el árbol. Abrazo por encima, pie derecho con mano izquierda hacia la ingle, sin forzar, agradable. Y la pierna izquierda se abre despacio, controlo el columpio, controlo el cuerpo. Y aquí vamos a ir despacito, flexionando la rodilla izquierda, llevando el pie hacia el culete. Y la mano contraria lo abraza mirándolo. Y me relajo. El cuello bien relajado, la cabeza. Disfruto del estiramiento, de la inmersión, de la respiración. Aquí podríamos hacer una respiración de Fórmula 1 o natural, si me puedo relajar en la postura. Si necesito vaciar presión o la inmersión, inspiro por la nariz, vacío por la boca. Para ir acostumbrándome a la inmersión, estando más en ella cada vez. Acomodo muy bien la cabeza. Haremos 6 respiraciones, 3 más. Un ombligo al exhalar. Quizá por relajar más. Y una más. Y poco a poco vuelvo la cabeza, despacito,
Nos vamos abriendo la pierna, al árbol, nos vamos despacito al murciélago y me relajo y sentiré poco a poco cómo cambia el cuerpo. Las piernas están diferentes, las sensaciones en las ingles, en los glúteos, en los brazos. Siento cada vez más energía, mucha vibración. Muy profundo, relax y consciencia. Siento una consciencia. Limpia. Respirando, consciente. Si necesito subir, subo a relajarme, la marioneta. Si no, mantengo aquí, absorbiendo el beneficio y el relax. Sensaciones, cuerpo, de la mente. Y poco a poco haremos el 8 con el pie izquierdo hacia abajo, hacia la ingle derecha, con la mano derecha sobre él. Despacito abro, pierna derecha, controlando el columpio del cuerpo, flexiono la rodilla, buscando el pie con la cabeza y la mano izquierda aquí. Busco la comodidad y me relajo. Acomodo muy bien el cuello, los hombros, el peso del cuerpo se relaja. Siento cómo me estiro, si estiro igual que el otro lado, diferente, como siento los cuádriceps, cómo siento el cuerpo, las caderas, la columna, las piernas. Y respiro consciente, 6 veces, inspiro profundo. Y después de hacer 6 respiraciones, vuelvo despacio, el cuello, la pierna extendida, la abro a la derecha, que vuelve al murciélago, despacio me relajo y observo. ¿Cómo me encuentro? Muy despacio, vamos a subir a la marioneta. Despacito, abrazo el cuerpo del columpio con las manos. Separo piernas. Ahora, como tenemos el columpio muy en la cintura, no nos podemos sentar exactamente igual. Y me siento. Me relajo un poco. Recupero biorritmos para ir acostumbrándome a las posturas de inversión, asimilándolas. Respiro consciente. Muy despacito acabaremos con la bailarina. Y acabaremos esta secuencia con la bailarina. Despacito nos vamos a... Luego acordaros que se tiene que estar el columpio por detrás, siempre en la cintura. Aquí arriba, la parte de atrás. Podemos mantener glúteos abrazados, incluso muslos. O nos estábamos haciendo, bajando un poquito en una postura agradable. Que pueda estar a gusto. Si no, un poco menos, un poco más, que esté a gusto. ¿Sí? Aquí vamos a hacer la bailarina. Despacio.
Vamos a ir subiendo el pie izquierdo arriba, hago la derecha. Esta hay que aprender a hacerla muy bien abajo para luego cuando la hagamos arriba no caernos del columpio. Y poco a poco abrazo un pie derecho con las manos. Aquí un poquito la columna uniendo escápulas, barbilla hacia la garganta. Puedo crezco más. Y aquí me relajo. También puedo apoyar la planta del pie. Y aquí poquito a poco. Busco la comodidad. Esto, la respiración, esa apertura anterior, el diafragma, la inversión, las sensaciones. Apertura torácica. Inspiro profundo 6 veces. Necesito bajar presión craneal por la boca. Inspiro por la nariz. Vacío un ombligo. Llegando. Aquí no sentiremos mucho nada. Como se hunde el ombligo, pero vacío bien. Quizás pueda relajarme más en la postura, hundiéndome en ella. Y poco a poco vamos a ir despacio, moviendo el murciélago, a Vajrayasana, Sirsasana, para sentir cómo están diferentes las piernas, las caderas, las ingles, todo, los psoas, los glúteos, el abdomen, la mente, todo mi cuerpo. La respiración, observo, relax cada vez más, relax, profundo relax. Siento la cara muy relajada, la boca, cuello, todo. Inspiro profundo. Y haremos despacio la bailarina, elevando el brazo, pierna derecha, poquito por el cuerpo del columpio, la boca. Ahora, abriendo la pierna izquierda, despacio, flexiono la rodilla, abrazo el pie, queda un poquito la columna. Y aquí, relajo el cuello, bien alineado, los hombros, y dentro de la postura, procuro relajarme. Disfruto de la respiración, haciendo 6 respiraciones profundas. Tórax y clavículas, inspiro. Vacío. Vamos a hacer respiraciones completas yógicas de abdomen a clavículas, esa apertura anterior. Oxigenando. Relajándome, siento cómo se fortalece la columna. Procuro ir relajándome en la postura. Me relajo, aprendo a relajarme en la postura. Si estoy a gusto, mantengo la postura. Y si no, después de respirar 6 respiraciones profundas, vuelvo poco a poco al murciélago y observo, relajando brazos, piernas, tronco. Relax, mente, profundo relax. Relax, profundo.
cada una de mis células. Todo brilla y vibra. Y respira. Relax. Despacito subiremos poco a poco, siempre despacio. Siento como ahora desciende la energía de la cabeza hacia los pies. Y poco a poco nos vamos a la postura del loto. Y respiro profundo la energía de la luna. Eso. Exhalo. Namaskar. Inspiro 2, profundo, lleno. La luz del cielo. Y exhalo. La última, profundo. Flexiono